30 valiosas enseñanzas de Jesús, sabiduría y poder para transformar tu vida. ¿Te imaginas tener acceso a una sabiduría tan profunda que no solo guíe tus decisiones, sino que transforme cada aspecto de tu vida? Ese tesoro está en las enseñanzas de Jesucristo. A lo largo de su ministerio, Jesús compartió lecciones que trascienden el entendimiento humano y responden a las preguntas más profundas del alma. No solo habló de amor, fe y perdón, Él los vivió y mostró un camino que aún hoy nos ilumina. En este vídeo exploraremos 30 enseñanzas de Jesús tomadas directamente de la Biblia, que pueden revelar el verdadero poder de la sabiduría divina. Si buscas paz en el caos, decisiones sabias o enfrentar con valentía los desafíos de la vida, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, porque la última enseñanza es un secreto esencial para vivir plenamente la sabiduría de Dios. Antes de comenzar, te hago una pregunta. ¿Estás listo para permitir que la sabiduría de Jesús transforme tu vida? Primera enseñanza, la sabiduría que viene de lo alto. Jesús nos enseñó que la verdadera sabiduría no proviene de este mundo, sino directamente de Dios. En la carta de Santiago leemos: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos. Santiago 1, 5. Jesús mismo buscaba continuamente la sabiduría del Padre a través de la oración, mostrándonos que el primer paso hacia la verdadera sabiduría es reconocer nuestra necesidad de ella y pedirla a Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 2 y 10. Esto nos enseña que la verdadera sabiduría se encuentra al someter nuestra voluntad a la de Dios. No se trata solo de conocimiento, sino de permitir que Dios guíe cada pensamiento y decisión. Claves para comprender esta enseñanza. La reverencia como base de la sabiduría. El libro de Proverbios nos recuerda: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9 y 10. Esto no significa miedo, sino una profunda reverencia por Dios. Reconocer su soberanía abre nuestro corazón para recibir su guía. Confianza absoluta en Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, 5. La sabiduría divina no siempre tiene sentido desde una perspectiva humana, pero confiar en Dios nos permite ver más allá de lo que nuestra lógica limitada comprende. La perseverancia en la búsqueda. Jesús dijo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Mateo 7, 7. La sabiduría de Dios no llega de una sola vez, requiere una búsqueda constante y un corazón dispuesto. El ejemplo de Jesús. Jesús vivió esta enseñanza a través de la humildad y la obediencia. Todo lo que hacía era para la gloria del Padre. Su vida nos demuestra que vivir sabiamente es vivir en plena comunión con Dios. Reflexión. ¿Estás dispuesto a buscar esta sabiduría en tu vida? La sabiduría divina no solo ilumina tu camino, sino que también transforma tu corazón y tus decisiones. Sigue explorando este vídeo para descubrir el resto de las 30 enseñanzas que pueden cambiar tu vida para siempre. La última lección será una revelación poderosa. Enseñanza 2, el poder del silencio. Jesús nos mostró que en medio del caos y las distracciones del mundo, el silencio es una herramienta esencial para encontrar sabiduría y conexión con Dios. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús retirándose frecuentemente a lugares solitarios para orar. En Mateo 2 y 23 se relata: Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar a solas. Al anochecer, estaba allí solo. Este comportamiento no es casual. Jesús nos enseña que en los momentos de mayor presión, estrés o incertidumbre, debemos buscar refugio en el silencio. Pero este silencio no es simplemente la ausencia de ruido, es una actitud de entrega, reverencia y escucha. Lecciones clave del silencio según Jesús. El silencio es un espacio para escuchar a Dios. Jesús dijo en Mateo 6, 6: Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Este pasaje nos enseña que buscar a Dios en la quietud nos permite escuchar su voz de forma más clara y directa. En el silencio, nuestras mentes dejan de enfocarse en las distracciones externas y se abren a recibir la dirección divina. Desarrollar sabiduría y discernimiento. En varias ocasiones, Jesús nos advirtió sobre los peligros de los falsos profetas, mencionando que son como lobos vestidos de ovejas.
Para identificar lo verdadero y evitar lo engañoso, necesitamos discernimiento, y este solo se desarrolla cuando nos desconectamos del ruido y nos conectamos con el Espíritu Santo. Como dice el Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La sabiduría que proviene del silencio no solo calma nuestras mentes, sino que nos permite percibir con claridad el plan de Dios para nuestras vidas. El silencio como acto de confianza. Al buscar momentos de soledad y reflexión, demostramos que confiamos más en la guía de Dios que en nuestras propias habilidades para resolver problemas. Jesús nos enseñó que esta confianza activa abre el espacio para que su sabiduría llene nuestra vida. El silencio y la oración como escudo espiritual. En Lucas 5 y 16 se menciona: pero Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. Este hábito de Jesús nos muestra que a veces necesitamos desconectarnos del ruido del mundo para fortalecernos espiritualmente. El silencio es el terreno donde cultivamos nuestra relación con Dios y donde encontramos fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Reflexión. El silencio no solo nos conecta con Dios, sino que también nos permite desarrollar una mente más tranquila, una fe más sólida y decisiones más sabias. La próxima vez que sientas el ruido del mundo, recuerda las enseñanzas de Jesús, busca el silencio, ora y escucha su voz. ¿Estás disfrutando este contenido? Si es así, te invitamos a dejar un me gusta para ayudarnos a llegar a más personas con este mensaje transformador. También puedes suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras futuras reflexiones. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que ellos también sean bendecidos por estas enseñanzas. Enseñanza 3. La humildad como camino hacia la sabiduría. Mientras el mundo nos empuja a buscar reconocimiento, poder y estatus, Jesús nos mostró que el verdadero camino hacia la grandeza está en la humildad. En Marcos 10, 43-44, Él dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será siervo de todos. Lecciones clave sobre la humildad. Jesús como el mayor ejemplo de humildad. En Filipenses 2, 6-7 leemos: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús, siendo Dios, eligió la humildad y el servicio como forma de vida. Este acto nos recuerda que la verdadera sabiduría no busca exaltación personal, sino la gloria de Dios y el bien de los demás. La humildad como fuente de sabiduría. En Proverbios 11, 2 se nos dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Reconocer nuestras limitaciones y depender de Dios nos hace receptivos a su guía. La humildad transforma el corazón. Jesús nos invita a imitar su corazón humilde y manso. En Mateo 11 y 29, Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso viene de vivir en alineación con la voluntad de Dios, dejando de lado nuestro orgullo. Reflexión final. La humildad no es debilidad, sino poder bajo control. Es el camino hacia una vida llena de propósito, sabiduría y paz. ¿Estás listo para seguir el ejemplo de Jesús y vivir una vida marcada por la humildad? La humildad, fuerza y sabiduría. Jesús nos enseña que la humildad no es debilidad, sino una fuente de fuerza y sabiduría. Cuanto más nos humillamos ante Dios, más Él nos exalta conforme a sus propósitos. La humildad es esencial porque nos ayuda a reconocer que no tenemos todas las respuestas y nos abre a la guía divina. Como dice Proverbios 3 y 33, antes del honor, viene la humildad. Lecciones clave sobre la humildad. La humildad como servicio. Jesús demostró la verdadera grandeza al lavar los pies de sus discípulos, un acto de profundo servicio y humildad. Juan 13, 12-15. Este gesto nos enseña que la verdadera grandeza no consiste en ser servido, sino en servir con amor y dedicación. Esta es la sabiduría que nos acerca a Dios y nos hace crecer espiritualmente. La humildad de un niño. Jesús dijo en Mateo 18, 3-4: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Un niño confía plenamente en sus padres y depende de ellos en todo. De la misma manera, estamos llamados a depender completamente de Dios y a ponerlo en el centro de nuestras decisiones.
La humildad precede al aprendizaje. Jesús nos enseñó que el orgullo conduce a la caída, pero un espíritu humilde será exaltado. En Lucas 2:11, Él dijo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando nos acercamos a Dios y a los demás con humildad, abrimos nuestro corazón para crecer en sabiduría y aprender lecciones que el orgullo no permite ver. El perdón como acto de sabiduría. Una de las enseñanzas más desafiantes y transformadoras de Jesús es sobre el poder del perdón. Él nos mostró que perdonar no es solo un acto de bondad, sino un camino hacia la verdadera libertad espiritual. El perdón en la cruz. Mientras estaba en la cruz, en medio del sufrimiento y el rechazo, Jesús pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. Con este acto, Jesús nos enseñó que el perdón rompe las cadenas de la amargura y el rencor. Más allá de ser un gesto de bondad, el perdón refleja el amor divino en su máxima expresión. La práctica constante del perdón. Jesús le dijo a Pedro que debemos perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7, Mateo 6:22. Esto nos enseña que el perdón no es un acto único, sino un hábito que debe practicarse continuamente. El perdón y la relación con Dios. En el Sermón del Monte, Jesús dejó claro que el perdón es esencial para nuestra relación con Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará, Mateo 6:14. Esto revela que el perdón no solo libera a los demás, sino que también nos libera a nosotros mismos, permitiéndonos experimentar plenamente la gracia de Dios. El perdón como entrega y confianza. A menudo, perdonar puede parecer difícil porque sentimos que guardar rencor nos protege. Sin embargo, Jesús nos mostró que la verdadera sabiduría está en soltar esas cargas y confiar en que Dios traerá sanación y justicia en el momento adecuado. Como dice el Salmo 103:8, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Reflexión final. La humildad y el perdón son pilares esenciales de la sabiduría que Jesús nos enseñó. La humildad nos lleva a reconocer nuestra total dependencia de Dios, mientras que el perdón libera nuestro corazón de las cargas del rencor. Ambas actitudes nos acercan más a la imagen de nuestro Padre Celestial y nos permiten vivir una vida más plena, en paz y alineada con su voluntad. ¿Estás listo para aplicar estas enseñanzas en tu vida? Recuerda: el que se humilla será enaltecido, y el que perdona refleja el corazón de Dios. Si este mensaje te ha inspirado, deja un me gusta y comparte esta reflexión con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para más enseñanzas transformadoras y profundiza en la sabiduría de Jesús para vivir una vida plena. Las mayores expresiones del amor de Dios en nuestras vidas. Jesús, a través de sus palabras y acciones, nos muestra que el amor de Dios es la fuerza transformadora más poderosa. Su sabiduría no solo ilumina nuestras vidas, sino que nos enseña cómo vivir plenamente en el amor. Quinta enseñanza: la fe que mueve montañas. Jesús nos enseña que la fe es una de las mayores expresiones del amor de Dios hacia nosotros y un acto esencial de sabiduría. En Mateo 5:20, Él dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta enseñanza nos revela que incluso una fe pequeña, cuando está firmemente arraigada en Dios, tiene el poder de lograr cosas extraordinarias. Fe más allá de las circunstancias. La fe que Jesús nos enseña no se basa en lo visible, sino en la confianza plena en que Dios está actuando, aun cuando no podamos entender o ver el camino. Por ejemplo, cuando la mujer con flujo de sangre tocó las vestiduras de Jesús, Él le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 8:48. Esto demuestra que la sabiduría divina se manifiesta al creer, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. Fe en las tormentas. En Mateo 8:26, cuando Jesús calmó la tormenta, dijo a sus discípulos: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Este episodio nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, debemos recordar que Dios tiene el control. La sabiduría radica en confiar, sabiendo que su amor nos sostiene en medio de cualquier tormenta. Fe activa y en oración. Jesús nos recuerda que la fe no es pasiva, implica acción. En Mateo 9:22, Él dijo: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto significa que debemos orar con confianza, actuar según su voluntad y esperar en su tiempo perfecto.
La verdadera sabiduría espiritual nace de esta fe inquebrantable, que agrada a Dios y nos acerca más a Él. Hebreos 11, 6. Sexta enseñanza: sabiduría para amar a los demás. Jesús nos enseña que el amor es el centro de la vida cristiana y la mayor expresión de la sabiduría divina. Cuando se le preguntó cuál era el mandamiento más importante, respondió en Mateo 22, 37-39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, semejante a este, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar más allá de la lógica humana. Jesús llevó esta enseñanza aún más lejos en el Sermón del Monte, donde dijo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Aunque parece contrario a la lógica del mundo, esta enseñanza es un reflejo de la sabiduría divina. Amar a los enemigos no significa ignorar las injusticias, sino entregarlas a Dios y actuar con gracia y compasión. El amor como evidencia de Dios en nosotros. Jesús declaró: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 1:35. Practicar el amor, incluso en circunstancias difíciles, revela a Cristo al mundo y nos diferencia como verdaderos seguidores de Dios. Amar a los más pequeños. Jesús también destacó la importancia de ayudar a los necesitados como una forma de expresar el amor de Dios. Dijo: de cierto os digo que, cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Esta enseñanza nos invita a demostrar el amor a través de acciones concretas, sirviendo a los demás con humildad y generosidad. Reflexión final. Las expresiones del amor de Dios en nuestras vidas se manifiestan en la fe y en el amor hacia los demás. La fe nos conecta con el poder y la soberanía de Dios, mientras que el amor nos permite reflejar su carácter al mundo. Ambas enseñanzas nos desafían a vivir con confianza, compasión y propósito, sabiendo que en todo momento somos sostenidos por su amor infinito. ¿Estás listo para vivir estas enseñanzas? La fe que mueve montañas y el amor que transforma corazones son regalos que Dios nos da para cambiar el mundo. No olvides compartir estas reflexiones con quienes amas y practicar estas verdades en tu vida diaria. La transformación comienza contigo. La sabiduría del amor, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Jesús nos muestra que el amor a nuestro prójimo es un acto directo hacia Él. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Esta enseñanza nos llama a ser compasivos, a ayudar a quienes sufren y a ser instrumentos de la gracia de Dios en el mundo. Cuando mostramos amor a otros, reflejamos el amor de Dios, quien nos amó primero. 1 Juan 4:19. El amor como reflejo de Dios. Amar al prójimo es un mandato que resume toda la ley y los profetas. Jesús enseñó que el amor es la base de toda sabiduría espiritual y el mayor de los mandamientos. Nos desafía a amar, no solo en palabras, sino también en acciones concretas, porque al hacerlo, llevamos su luz a los demás. Séptima enseñanza: discernimiento para tomar decisiones sabias. Jesús nos enseñó que el discernimiento es clave para vivir según la voluntad de Dios. En Mateo 7:15, Él advirtió: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Reconocer la voz de Dios. En un mundo lleno de distracciones y engaños, Jesús nos recordó: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. La verdadera sabiduría reside en escuchar su voz y no dejarnos llevar por las falsas promesas del mundo. Discernir con paciencia y oración. Antes de elegir a sus 12 discípulos, Jesús pasó toda la noche orando al Padre. Lucas 6:12. Este ejemplo nos enseña que las decisiones sabias no se toman impulsivamente, sino buscando la guía de Dios en oración y esperando su respuesta. Protegerse de las trampas espirituales. Jesús advirtió que el enemigo puede disfrazarse de bien. Pablo reforzó esta idea al decir que Satanás se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Por eso, el discernimiento es un don esencial del Espíritu Santo, que nos ayuda a distinguir entre lo verdadero y lo falso, como menciona 1 Corintios 12:10. Pedir discernimiento a Dios. Para tomar decisiones que honren a Dios, debemos orar con sinceridad, pidiendo su sabiduría y dirección. Como dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Octava enseñanza, la importancia de la paciencia. Jesús nos enseña que la paciencia es una virtud esencial para quienes desean vivir conforme a la sabiduría de Dios. En Lucas 9 y 19, Él dijo: con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Paciencia con fe y confianza. La paciencia no es solo esperar, sino hacerlo con confianza en que Dios está actuando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Juan 4 y 33, Jesús nos animó: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto nos recuerda que nuestras pruebas son temporales y que la victoria final está asegurada en Cristo. La paciencia como herramienta de crecimiento espiritual. Santiago 1:3 nos dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las dificultades que enfrentamos son oportunidades para fortalecer nuestra fe, desarrollar nuestra resistencia y crecer espiritualmente. Paciencia en los tiempos de Dios. Jesús nos mostró que el tiempo de Dios es perfecto. Esperar con paciencia demuestra nuestra confianza en su plan y sabiduría. El Salmo 37:7 nos exhorta: guarda silencio ante Jehová, y espera en él. Reflexión final. El amor, el discernimiento y la paciencia son pilares de la sabiduría divina que Jesús nos enseñó. Nos invitan a amar con compasión, decidir con discernimiento y esperar con confianza. Practicando estas enseñanzas, reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. ¿Estás dispuesto a vivir estas verdades hoy? Recuerda, la sabiduría comienza con el temor del Señor, Proverbios 9 y 10. Sigamos creciendo en fe, amor y paciencia, confiando en que Dios nos guiará en cada paso. La paciencia, reflejo del amor divino. Jesús nos enseña a no rendirnos ante la adversidad, sino a confiar en que, con paciencia, lograremos cumplir el propósito de Dios. En 1 Corintios 13:4, Pablo nos recuerda: el amor es paciente. Esto significa que amar como Jesús nos amó implica ser pacientes con los demás, tal como Dios lo es con nosotros. Paciencia en las relaciones. La sabiduría divina está en practicar la paciencia, incluso en situaciones donde somos provocados o enfrentamos conflictos. La paciencia fortalece nuestras relaciones y refleja el amor de Dios hacia el prójimo. Paciencia como fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22-23, aprendemos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es una virtud que no surge por nuestra fuerza, sino como resultado de permitir que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Jesús nos llama a desarrollar esta paciencia para vivir en paz y esperar con confianza en las promesas divinas. La sabiduría de la obediencia a Dios. Una de las enseñanzas más poderosas de Jesús es sobre la obediencia a Dios. En Juan 5 y 30, Él declaró: no busco agradarme a mí mismo, sino al que me envió. Aquí nos muestra que la verdadera sabiduría reside en anteponer la voluntad de Dios a la nuestra. Obediencia como acto de fe y confianza. Obedecer a Dios no siempre es fácil, ya que muchas veces su voluntad desafía nuestros deseos o entendimiento. Sin embargo, la obediencia es un acto de fe, reconociendo que su plan es perfecto. En Mateo 26:39, mientras enfrentaba el sufrimiento de la cruz, Jesús oró: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto nos enseña que la obediencia implica entrega total, incluso cuando no comprendemos las razones detrás del plan divino. Obediencia como expresión de amor. Jesús dijo en Juan 2 y 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es una muestra de amor genuino hacia Dios. No obedecemos por obligación, sino por gratitud y confianza en que su voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Obediencia que trae bendiciones y protección. Jesús comparó al que oye y practica sus palabras con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, Mateo 7 y 24. La obediencia nos da una base sólida para enfrentar las tormentas de la vida, asegurando que permaneceremos firmes en medio de las pruebas. Caminar por fe y no por vista. Isaías 55:8 nos recuerda: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Muchas veces, la obediencia a Dios puede parecer ilógica desde una perspectiva humana. Sin embargo, la verdadera sabiduría está en confiar plenamente en Él y seguir sus caminos, aunque no los entendamos. La sabiduría de servir a los demás.
Jesús redefine la grandeza en el reino de Dios al enseñar que está en el servicio a los demás. Cuando los discípulos discutieron sobre quién sería el mayor, Jesús respondió: el que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea vuestro servidor. Marcos 10:44. Servicio como acto de humildad. Jesús mismo dio el ejemplo al lavar los pies de sus discípulos. Juan 13:12-15, un acto de humildad que nos muestra que la verdadera grandeza está en servir con amor y desprendimiento. El servicio como reflejo del amor de Dios. En Mateo 25:40, Jesús declaró: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ayudar a los necesitados es un acto que honra a Dios y refleja su amor. La sabiduría está en reconocer que servir a los demás es una manera de servir a Cristo. La bendición de servir. El servicio nos conecta con el propósito divino y nos permite experimentar la alegría de ser instrumentos de su gracia. Como dijo Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 8:35. Reflexión final. La paciencia, la obediencia y el servicio son pilares fundamentales de la sabiduría divina. Estas virtudes no solo transforman nuestras vidas, sino que también nos permiten ser un reflejo del amor y la gracia de Dios en el mundo. Practiquemos estas enseñanzas, recordando que vivir en sabiduría es caminar conforme al ejemplo de Cristo, confiando plenamente en su voluntad. La sabiduría del servicio, humildad y entrega. En el mundo humano, la grandeza a menudo se asocia con poder y autoridad. Sin embargo, para Jesús, la verdadera grandeza radica en la humildad y el servicio. En un gesto profundamente significativo, Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto descrito en Juan 13:4-5. Se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El servicio como expresión de amor. Este gesto simbolizó que el verdadero amor se manifiesta en acciones concretas de servicio. La sabiduría de Jesús nos enseña a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, mostrando que servir es un privilegio, no una carga. Servir es honrar a Dios. Jesús afirmó en Mateo 25:40: en verdad os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene un impacto eterno en el reino de Dios. Servir a los demás es servir al mismo Dios. El servicio como sacrificio y dedicación. Jesús enseñó en Juan 3:13: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Aunque puede que no se nos pida literalmente entregar la vida, sí se nos llama a renunciar a nuestras comodidades y egoísmos para bendecir a otros. El verdadero servicio implica sacrificio y refleja el amor de Cristo. El servicio transforma nuestro carácter. Pablo nos exhorta en Romanos 12:2: sed transformados por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Servir a los demás nos forma espiritualmente, ayudándonos a vivir según la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y sabia. La sabiduría en el uso de las palabras. Jesús nos enseñó la importancia del poder de las palabras y la responsabilidad que tenemos sobre lo que decimos. En Mateo 12:36, afirmó: de toda palabra inútil que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Esto muestra que nuestras palabras tienen peso espiritual y un impacto profundo en los demás. Las palabras como herramienta de construcción o destrucción. En Proverbios 6:21 leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras pueden sanar o herir, construir o destruir. Jesús nos llama a reflexionar antes de hablar y a usar nuestras palabras para traer vida, paz y esperanza. El ejemplo de Jesús, palabras sabias y consoladoras. Jesús siempre eligió las palabras adecuadas, ya fuera para consolar, animar o reprender con amor. Su ejemplo nos enseña que las palabras sabias pueden tener un impacto transformador en las vidas de quienes nos rodean. El silencio como sabiduría. Jesús también mostró que el silencio es poderoso. Cuando fue llevado ante Pilato y acusado injustamente, permaneció en silencio. Mateo 27:12. Este acto demuestra que, en muchas situaciones, el silencio puede ser más elocuente y sabio que cualquier argumento. La verdad y la integridad en el hablar. Jesús dijo en Mateo 5:37: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Esto nos enseña que nuestras palabras deben estar fundamentadas en la verdad y la integridad.
Hablar con claridad y sinceridad refleja la sabiduría divina. Reflexión final. La sabiduría de Jesús nos invita a servir a los demás con humildad y a usar nuestras palabras con responsabilidad. Servir transforma nuestro carácter, nos acerca a Dios y refleja su amor al mundo. Por otro lado, las palabras, aunque pequeñas, tienen un poder inmenso para sanar, edificar y guiar. Al practicar el servicio y la sabiduría en el uso de las palabras, nos convertimos en instrumentos del reino de Dios, llevando su luz y amor a todos los que nos rodean. La sabiduría en el uso de las palabras. En Mateo 5:37, Jesús nos instruye: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Esta enseñanza subraya la importancia de ser sinceros, evitando juramentos innecesarios y promesas vacías. La honestidad y la claridad reflejan una sabiduría que proviene de Dios, y al practicarlas, vivimos según los principios de Cristo. Palabras con amor y propósito. Pablo, en 1 Corintios 13:1, nos recuerda: aunque hable en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Jesús siempre usó sus palabras con amor y compasión, incluso al corregir. Nos enseña que la verdadera sabiduría en las palabras es utilizarlas para edificar, corregir con gracia y reflejar el corazón de Dios. La responsabilidad de las palabras. Jesús también nos advierte sobre el peso espiritual de nuestras palabras. Cada palabra debe ser dicha con intención, buscando construir y no destruir. Esta sabiduría implica hablar con verdad, integridad y amor. La sabiduría del contentamiento. Jesús enseñó la importancia de estar contentos en todas las situaciones. En Mateo 6:25, dijo: no os preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Él nos recuerda que nuestra verdadera seguridad y gozo no dependen de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Dios. Confianza en las promesas de Dios. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:11: he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. El contentamiento es una expresión de sabiduría que nos enseña a confiar en que Dios proveerá. Jesús nos llama a descansar en la provisión divina, sabiendo que el Padre cuida de cada detalle de nuestra vida. Una vida de gratitud y sencillez. Jesús vivió con pocas posesiones, mostrándonos que la verdadera riqueza está en nuestra relación con Dios. En Lucas 12:15, declaró: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La sabiduría del contentamiento nos enseña a valorar lo simple, a alejarnos de la codicia y a vivir con gratitud, independientemente de las circunstancias. Libertad de la ansiedad y la codicia. Jesús advirtió en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Esto nos enseña que al confiar en Dios, podemos liberarnos de la preocupación constante por el futuro. El contentamiento nos lleva a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo Dios puede dar. La sabiduría de buscar primero el reino de Dios. Jesús estableció una prioridad clara para nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Dios como prioridad absoluta. Buscar el reino de Dios significa poner a Dios y su voluntad en el centro de nuestras decisiones. Esto incluye vivir en obediencia, cultivar una relación íntima con Él y trabajar para que su justicia se manifieste en el mundo. Confianza en la provisión divina. Cuando enfocamos nuestras vidas en las cosas eternas, Jesús nos asegura que todo lo demás será añadido en el tiempo adecuado. Esta promesa nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con paz y confianza en que Dios proveerá lo necesario. La sabiduría de invertir en lo eterno. Jesús nos llama a centrar nuestras vidas en lo eterno y no en lo temporal. Este enfoque nos permite vivir con propósito, guiados por la sabiduría divina, mientras esperamos las bendiciones que vienen de seguir su voluntad. Conclusión. La sabiduría de Jesús abarca cada aspecto de nuestra vida, nuestras palabras, nuestro contentamiento y nuestras prioridades. Nos enseña a hablar con amor y verdad, a vivir con gratitud y confianza, y a buscar primero el reino de Dios. Al seguir estas enseñanzas, no solo experimentamos una vida plena y significativa, sino que también reflejamos la gloria de Dios al mundo. La sabiduría de buscar el reino de Dios. Jesús nos invita a confiar completamente en Dios y entregarle nuestras preocupaciones, deseos y planes.
En Mateo 6 y 33, nos enseña: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vivir según los principios de Cristo. Buscar el reino de Dios significa reflejar sus valores en nuestra vida cotidiana: justicia, amor, misericordia y compasión. Es un llamado a practicar estos principios y a demostrar nuestra fidelidad al propósito divino. Una elección diaria. En Lucas 9 y 23, Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto requiere renunciar a nuestros intereses personales para seguir el ejemplo de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. La oración como fundamento. Jesús dedicaba tiempo a estar a solas con el Padre en oración. Esto nos enseña que para buscar el reino de Dios necesitamos una vida de oración constante, buscando siempre la guía divina para nuestras decisiones y acciones. Las bendiciones de buscar el reino. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, experimentamos bendiciones espirituales, una paz interior profunda y la certeza de que Él cuida cada detalle de nuestras vidas. La verdadera sabiduría radica en priorizar lo eterno sobre lo temporal. La sabiduría de vivir en paz. Jesús dejó un regalo incomparable a sus seguidores. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 2 y 27. Una paz que trasciende las circunstancias. La paz de Jesús no depende de las situaciones externas, sino de una profunda confianza en Dios. En Marcos 4 y 39, cuando calmó la tormenta diciendo: calla, enmudece. Nos enseñó que la verdadera paz proviene de saber que Dios está en control, incluso en los momentos más difíciles. Promover la paz en las relaciones. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. Nos llama a ser agentes de reconciliación, buscando la armonía y reflejando el carácter divino en nuestras interacciones con los demás. La paz como refugio en la tribulación. En Juan 4 y 33, Jesús afirmó: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta paz actúa como un ancla que nos sostiene en medio de las tormentas, recordándonos que Cristo ya ha vencido por nosotros. La paz de Dios como protección. Pablo nos exhorta en Filipenses 4, 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un regalo divino que preserva nuestra mente y corazón de la ansiedad y el temor. La sabiduría de la gratitud. La gratitud es fundamental en el camino de la sabiduría. Jesús, a través de su vida y enseñanzas, nos mostró que agradecer a Dios en todas las circunstancias nos acerca más a Él y transforma nuestra perspectiva. La gratitud como reconocimiento de la provisión divina. En la alimentación de los 5.000, Jesús dio gracias antes de partir los panes y los peces, mostrando que la gratitud precede a la bendición. Juan 6 y 11. Un corazón agradecido cultiva la fe. Cuando agradecemos, reconocemos la fidelidad de Dios en el pasado, lo que nos fortalece para confiar en su provisión futura. La gratitud transforma el corazón. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5 y 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esta actitud nos permite vivir con gozo y paz, sabiendo que todas las cosas obran para bien. Conclusión. Jesús nos enseña que la verdadera sabiduría está en buscar primero el reino de Dios, vivir con paz y gratitud, y reflejar su amor y justicia en nuestras acciones diarias. Al practicar estas enseñanzas, experimentamos una vida de propósito, bendición y profunda comunión con Dios. La sabiduría de la gratitud. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, solo uno regresó para agradecerle. Jesús preguntó: ¿no fueron limpiados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 5 y 17. La gratitud como elección consciente. Este pasaje nos muestra que la gratitud no surge de forma automática, es una decisión intencional. Jesús nos invita a reconocer las bendiciones de Dios y a expresar nuestra gratitud en todas las circunstancias. Gratitud en tiempos difíciles. Jesús dio gracias incluso antes de ver el milagro realizado. En la alimentación de los 5,000, tomó los panes y los peces, dio gracias, y luego se multiplicaron. Juan 6 y 11. Este acto nos enseña que la gratitud anticipa las bendiciones y prepara el camino para que Dios actúe en nuestras vidas. Gratitud en las pruebas.
En la última cena, antes de enfrentar la cruz, Jesús dio gracias, Mateo 26, 26-27. Este ejemplo nos enseña que la gratitud transforma el corazón incluso en momentos de prueba, recordándonos que Dios tiene el control y sus planes son perfectos. La gratitud como puerta a la comunión con Dios. El Salmo 100 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Jesús nos enseñó que al reconocer el cuidado de Dios en nuestras vidas, nos acercamos más a Él. La gratitud es un acto de adoración que refleja nuestra fe en su bondad y fidelidad. Una vida plena a través de la gratitud. Pablo escribió: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Vivir con gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que ya tenemos, liberándonos de la insatisfacción y cultivando una vida más plena y en sintonía con la voluntad de Dios. La sabiduría de amar sin condiciones. Jesús nos enseñó un amor incondicional y sacrificial, ejemplificado en sus palabras: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 3:13. Amor incondicional que trasciende las palabras. Jesús nos llama a demostrar el amor a través de acciones concretas. Lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad y servicio, diciendo: si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13, 13-14. Este acto nos enseña que la sabiduría del amor radica en servir a los demás con dedicación y humildad. Amar a nuestros enemigos. Uno de los mayores desafíos del amor incondicional es amar a quienes nos han hecho daño. Jesús nos exhorta: amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Este amor, aunque difícil, tiene el poder de transformar corazones, tanto el nuestro como el de los demás. El amor como reflejo del carácter de Dios. En 1 Juan 4:8 leemos: Dios es amor. Cuando amamos incondicionalmente, reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas y nos acercamos más a su propósito para nosotros. El amor que trasciende las barreras. Jesús amó sin hacer distinción, mostrando compasión por los marginados, los rechazados y los pecadores. Este amor nos invita a ver a las personas como Dios las ve, con dignidad y valor eterno. El amor como camino hacia la sabiduría. Pablo escribió en 1 Corintios 1:13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es la mayor expresión de la sabiduría divina, pues guía nuestras decisiones, nos transforma y nos acerca a los demás y a Dios. Conclusión. La gratitud y el amor incondicional son fundamentales en las enseñanzas de Jesús. La gratitud nos lleva a reconocer las bendiciones de Dios, a vivir con alegría incluso en tiempos difíciles, y a profundizar nuestra comunión con Él. Por otro lado, el amor incondicional refleja el carácter divino en nosotros, transformando nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Ambas virtudes, cuando las practicamos con sinceridad, nos conducen a una vida plena, llena de sabiduría y alineada con la voluntad de Dios. La sabiduría de vivir el amor incondicional. Jesús nos enseñó que el amor incondicional tiene el poder de sanar, restaurar relaciones y crear una sociedad más justa y compasiva. Este amor no es algo que solo se practica cuando es conveniente, sino que debe ser constante y perseverante. Jesús nos recordó este principio en Juan 3:12, cuando dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amor continuo y constante. La sabiduría de Jesús nos enseña que el verdadero amor no tiene condiciones. Debemos amar de manera constante, especialmente cuando enfrentamos dificultades. Este amor es la base de todas nuestras acciones, una forma de vivir que refleja la naturaleza divina en nuestras vidas. Transformación de relaciones. El amor que Jesús nos enseña tiene el poder de transformar las relaciones humanas. Sanando heridas, restaurando corazones rotos, y creando puentes donde antes había división. A través de este amor, podemos construir una sociedad más compasiva, reflejando los valores del reino de Dios en nuestro entorno. La sabiduría del arrepentimiento. Jesús también nos enseñó sobre el arrepentimiento, un camino hacia la sabiduría y la salvación. En Mateo 4:17, Él proclamó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento como cambio de corazón y mente.
El arrepentimiento no es solo lamentarse por los errores cometidos, sino un cambio profundo en la forma en que vivimos. Se trata de una transformación interna que nos lleva a acercarnos a Dios con sinceridad, reconociendo nuestras faltas y buscando su perdón. La liberación de la culpa. El arrepentimiento también nos libera del peso de la culpa. Jesús nos mostró en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 21-24, que, al arrepentirnos y regresar a Dios, somos recibidos con amor y perdón. Él siempre tiene los brazos abiertos para quienes se acercan a Él con un corazón arrepentido. El arrepentimiento y la transformación. Jesús sanó a un paralítico y le dijo, «Ve y no peques más», Juan 5 y 14. Esto nos enseña que el arrepentimiento no solo es pedir perdón, sino un compromiso con el cambio. Vivir según los principios de Dios es la verdadera transformación que debe seguir al arrepentimiento. Restauración y renacimiento espiritual. El arrepentimiento nos acerca a Dios y abre la puerta a una relación más profunda con Él. Zacarías 1, 3 nos dice, «Vuelve a mí, y yo volveré a ti». A través del arrepentimiento, experimentamos la gracia, la misericordia y la restauración de Dios en nuestras vidas. La sabiduría de ser luz en el mundo. Jesús nos llamó a ser luz en un mundo oscuro. En Mateo 5 y 14, Él dijo, «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Reflejando la luz de Dios. La sabiduría de Jesús nos llama a vivir con integridad, reflejando los principios de Dios en nuestras acciones y palabras. Ser luz significa marcar la diferencia, influir positivamente en las personas que nos rodean y llevar esperanza a aquellos que viven en la oscuridad. La luz de Cristo en nosotros. La luz que Jesús menciona no proviene de nosotros mismos, sino de Él y de su Espíritu en nosotros. Como dijo en Juan 8 y 12, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Al seguir a Jesús, Él ilumina nuestro camino y nos capacita para reflejar su luz a los demás. La sabiduría de reconocer que no somos la fuente. Es importante reconocer que no somos la fuente de esta luz. La luz de Cristo brilla a través de nosotros, y somos ampliamente los canales a través de los cuales esa luz alcanza a los demás. Vivir sabiamente significa mantenernos humildes y permitir que la luz de Cristo se refleje en todo lo que hacemos. Ser luz en el mundo. Ser luz implica más que simplemente evitar las tinieblas, se trata de ser agentes activos de cambio, de buscar la paz y la justicia, y de compartir el amor y la gracia de Dios con los demás. Al hacerlo, reflejamos la sabiduría divina y nos convertimos en testimonios vivos del poder transformador de Dios en el mundo. Conclusión. La naturaleza de Dios, reflejada en las enseñanzas de Jesús, nos llama a vivir con un amor incondicional que transforma nuestras relaciones y la sociedad. El arrepentimiento es un camino de restauración que nos lleva más cerca de Dios, mientras que ser luz en el mundo significa vivir de manera que reflejemos la verdad y la esperanza de Cristo a los demás. La sabiduría divina nos invita a ser coherentes con estos principios, viviendo vidas que reflejen la naturaleza de Dios en todos los aspectos de nuestra existencia. La sabiduría de vivir con propósito, ser luz en el mundo. Nuestras vidas deben apuntar siempre hacia Dios, y ser luz en el mundo implica vivir con un propósito divino. Jesús nos enseña que no podemos ocultar nuestra luz. En Mateo 5 y 16, Él dijo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Impactar a otros con buenas obras. La sabiduría de ser luz está en vivir de tal manera que nuestras acciones reflejen la gloria de Dios. Cada buena obra que realizamos tiene el propósito de glorificar a nuestro Padre Celestial. No es suficiente con mantener nuestra fe solo para nosotros mismos, debemos permitir que nuestra luz brille a través de nuestras acciones, afectando positivamente a los demás. No conformarse a las tinieblas. Ser luz también significa no conformarnos al sistema de este mundo. En Romanos 12, 2, Pablo nos recuerda, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La sabiduría divina nos llama a ser agentes de cambio, viviendo con principios de amor, justicia y verdad que desafían las normas de este mundo caído. Vivir como luz es un acto de rebelión contra la oscuridad que trata de envolvernos. Ser ejemplos de amor y justicia. Jesús nos enseñó que, al igual que una lámpara no debe esconderse bajo un canasto, nuestra fe debe ser visible. La sabiduría radica en dejar que la luz de Cristo brille a través de nosotros en todas las áreas de nuestra vida.
No debemos ocultar nuestra luz por miedo al rechazo o la burla, sino que debemos reflejar el carácter de Dios en cada interacción, para que todos los que nos rodean puedan ver el reflejo de su gloria. La sabiduría de velar y orar. La sabiduría de vivir de acuerdo con los principios de Dios también implica estar alertas y orando continuamente. Jesús nos advirtió sobre la importancia de velar y orar, enseñando que la sabiduría no solo está en hablar con Dios, sino también en estar atentos a las tentaciones que nos rodean. En Mateo 26, 41, Él dijo: Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vigilar y estar alertas. Mientras oramos, también debemos estar alerta. La vigilancia espiritual implica estar preparados y conscientes de las trampas del enemigo que pueden desviarnos del camino de Dios. En varias parábolas, Jesús enseñó la importancia de estar siempre listos. Un claro ejemplo es la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1, 13, donde 5 estaban preparadas y 5 no. Esto nos muestra que debemos mantenernos preparados espiritualmente, siempre vigilantes para la venida de Cristo. La oración como herramienta de sabiduría y protección. La oración es una herramienta poderosa para buscar la sabiduría de Dios y para fortalecer nuestra vida espiritual. Jesús oraba con frecuencia, retirándose a lugares solitarios para estar a solas con el Padre. En Marcos 1 y 35, vemos como muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantaba, salía de casa y se iba a un lugar desierto a orar. Esto demuestra la importancia de la constancia en la oración, que nos ayuda a mantener una vida sabia y espiritualmente alineada con Dios. Fortalecidos en la oración. Jesús también nos animó a pedir en oración. En Mateo 7, 7, Él dijo: Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. A través de la oración, somos fortalecidos para discernir entre el bien y el mal, para entender los planes de Dios y resistir las tentaciones del enemigo. La oración constante nos permite vivir una vida alineada con la voluntad divina, manteniéndonos firmes en la fe. Preparados para las pruebas. Jesús sabía que sus discípulos se enfrentarían tribulaciones, y por eso insistió tanto en la importancia de la oración. La vigilancia espiritual, acompañada de la oración, nos prepara para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida. Nos equipa para resistir los ataques espirituales, sabiendo que, en Cristo, tenemos el poder para vencer. Conclusión. Ser luz en el mundo no es solo un llamado a vivir con un propósito, sino a impactar la vida de otros con buenas obras, ser ejemplos de amor, justicia y verdad, y no conformarnos a las tinieblas del mundo. Además, la sabiduría de velar y orar nos prepara para resistir las tentaciones y caminar alineados con los planes de Dios. Vivir de esta manera nos permite ser más sensibles a su voluntad, fortalecidos en su presencia, y listos para enfrentar los desafíos con fe y confianza en su protección. La sabiduría de vivir en plena comunión con Dios. Enseñanza 20. La sabiduría de tener fe como un niño. Jesús nos enseñó que la fe pura y simple de un niño es un modelo perfecto de cómo debemos acercarnos a Dios. En Marcos 10 y 14, Él dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Esta enseñanza nos revela que la verdadera sabiduría espiritual no se encuentra en la complejidad, sino en la pureza y sinceridad con la que buscamos a Dios. La fe de un niño está libre de dudas, es una fe sin reservas, confiando completamente en sus padres. Jesús nos invita a tener esa misma confianza en nuestro Padre Celestial, sin temor ni inseguridad. En Mateo 18, 3, Él afirmó: Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí, Jesús nos muestra que la sabiduría espiritual radica en confiar completamente en Dios, como un niño confía en sus padres sin cuestionar. La dependencia total de Dios. La fe de un niño también está caracterizada por una dependencia total de sus padres para su sustento y cuidado. Jesús nos llama a tener esta misma dependencia de Dios. En Juan 15, 5, Él dijo: Separados de mí, nada podéis hacer. La sabiduría está en reconocer que no podemos vivir plenamente sin Dios, quien es la fuente de todo lo que necesitamos. Nuestra vida solo tiene sentido cuando dependemos completamente de Él. La expectativa de lo imposible. Además, la fe infantil es una fe gozosa, llena de expectativas. Los niños creen en lo imposible, y Jesús nos enseña que debemos tener la misma expectativa de milagros en nuestra vida. Él dijo:
Si tenéis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Mateo 5:20. La sabiduría está en creer en el poder de Dios, incluso en las situaciones más difíciles, con el corazón puro de un niño que sabe que nada es imposible para su Padre. La sencillez y pureza de la fe. Finalmente, Jesús nos enseña que debemos cultivar esta sencillez y pureza en nuestra vida espiritual. La sabiduría divina no es complicada, la fe que agrada a Dios es sencilla, confiada y genuina, como la fe de un niño que sabe que está seguro en los brazos de su Padre. Cuando nos acercamos a Dios con este corazón puro, experimentamos su paz y su provisión en todos los aspectos de nuestra vida. Enseñanza 21, la sabiduría de la perseverancia en la oración. Jesús nos enseñó sobre la importancia de perseverar en la oración. En Lucas 18:7, contó la parábola de la viuda persistente que no dejó de buscar justicia hasta que su petición fue concedida. Jesús dijo: ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Aquí, Jesús nos muestra que la sabiduría reside en no rendirse cuando oramos, incluso si la respuesta de Dios tarda en llegar. La perseverancia en la oración es una expresión de nuestra fe y confianza en que Dios siempre responderá en el momento adecuado. Perseverancia, la clave de la fe firme. En muchas ocasiones, Jesús animó a sus discípulos a continuar orando, aunque no veían resultados inmediatos. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos dice: orad sin cesar. La sabiduría de perseverar en la oración está en mantenernos firmes, confiando en que Dios nos escucha, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Esta actitud refleja una fe inquebrantable, que sigue buscando a Dios a pesar de las dificultades. La oración, un acto de fe continua. La perseverancia en la oración también fortalece nuestra relación con Dios. Cada oración, incluso cuando no obtenemos respuestas inmediatas, nos acerca más a Él. Nos enseña a confiar en su timing perfecto y a depender de su sabiduría para nuestras vidas. La oración constante es un acto de fe continua que nos prepara para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Dios tiene el control. Conclusión. Vivir en plena comunión con Dios significa acercarnos a Él con una fe pura y sencilla, como la de un niño, confiando completamente en su provisión y cuidado. Además, la perseverancia en la oración nos enseña a no rendirnos, sino a seguir buscando la voluntad de Dios con fe y paciencia. La sabiduría de Jesús nos invita a vivir en constante dependencia de Él, sabiendo que Él es la fuente de nuestra vida y que su respuesta llegará en el momento justo. La sabiduría de perseverar en la oración y utilizar bien los talentos. La sabiduría de perseverar en la oración. Jesús nos enseña que Dios siempre escucha nuestras oraciones, incluso cuando no recibimos una respuesta inmediata. La paciencia en la espera es parte de la sabiduría divina, ya que nos permite crecer en fe y comprensión. Jesús nos muestra que, a medida que perseveramos en la oración, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestra fe se fortalece. La oración no debe verse solo como una petición, sino como un momento de comunión profunda con nuestro Padre Celestial. En Mateo 9:22, Jesús dijo: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí, Jesús nos enseña que la sabiduría está en permanecer firmes en la oración, confiando en que Dios sabe el mejor momento para responder nuestras peticiones. Aunque la respuesta no llegue de inmediato, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nuestras vidas y que Él tiene un propósito perfecto en el tiempo de espera. Jesús también nos enseña a no desanimarnos cuando la respuesta parece tardar. En la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8, Él nos anima a ser como ella, una mujer que, a pesar de la demora, no dejó de buscar justicia. Su perseverancia es un testimonio de su confianza en que la justicia llegaría, y Jesús nos recuerda que nuestra perseverancia en la oración demuestra nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Sabemos que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. La perseverancia en la oración también tiene un poder transformador en nuestra vida espiritual. Jesús oró con frecuencia, especialmente antes de enfrentar desafíos cruciales, como cuando pasó toda la noche orando antes de elegir a sus discípulos, Lucas 6:12. Esta práctica nos muestra que la oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos da sabiduría para tomar decisiones sabias y nos fortalece para afrontar las adversidades con valentía y fe. La sabiduría de utilizar bien los talentos. A través de la parábola de los talentos, Jesús nos enseñó la importancia de usar bien los dones y habilidades que Dios nos ha dado.
En esta parábola, los siervos que multiplicaron sus talentos fueron elogiados, mientras que el siervo que enterró su talento fue reprendido. Jesús dijo: «Bien, buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre mucho». Mateo 25, 21. Esta enseñanza nos muestra que la sabiduría consiste en hacer buen uso de los talentos que Dios nos ha confiado. No importa la cantidad de talentos que tengamos, lo que realmente importa es cómo los usamos para su gloria y el bien de los demás. La sabiduría de Jesús nos recuerda que cada uno de nosotros tiene talentos y habilidades únicas, y somos responsables de multiplicarlos para el reino de Dios. Jesús nos anima a no enterrar nuestros dones, sino a utilizarlos productivamente, sabiendo que Dios nos ha dado estas habilidades para impactar positivamente el mundo a nuestro alrededor. Vivir con un propósito, sabiendo que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno, es una de las mayores lecciones de esta parábola. En Lucas 12:48, Jesús dijo: «A quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará». Esto nos llama a ser responsables y diligentes con los talentos que Dios nos ha otorgado, pues nuestro trabajo en el reino de Dios será recompensado. La sabiduría está en utilizar nuestros dones con integridad, sabiendo que nuestra fidelidad en el uso de ellos traerá más oportunidades y bendiciones. Cuando usamos nuestros dones para la gloria de Dios y el bienestar de los demás, experimentamos gozo y satisfacción. La parábola nos muestra que los siervos que multiplicaron sus talentos fueron recibidos con alegría por su Señor, y esta alegría refleja el gozo que experimentamos cuando vivimos de acuerdo con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Finalmente, Pablo nos recuerda en Efesios 5:16: «Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos». Esta es una exhortación para que no desperdiciemos las oportunidades que Dios nos brinda. Jesús nos llama a ser diligentes y responsables, utilizando cada talento y cada momento para avanzar en su reino y cumplir con la misión que nos ha encomendado. Conclusión. La sabiduría de perseverar en la oración y utilizar bien nuestros talentos son principios fundamentales que nos acercan más a Dios. A través de la oración persistente, aprendemos a confiar en el tiempo perfecto de Dios, y al usar nuestros dones de manera fiel y responsable, cumplimos con el propósito divino para nuestras vidas. Que cada área de nuestra vida, tanto en la oración como en el uso de nuestros talentos, sea un reflejo de nuestra dedicación y amor por Dios y su reino. Aprovechar al máximo las oportunidades para servir, crecer y marcar la diferencia en el mundo. La sabiduría de renunciar a uno mismo. Jesús nos enseñó que negarnos a nosotros mismos es esencial para seguirle. En Lucas 9:23, Él dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Esta enseñanza revela una de las claves más profundas de la vida cristiana: la sabiduría divina a menudo va en contra de nuestros deseos naturales. Renunciar a nosotros mismos no es una pérdida, sino un acto de confianza en Dios, creyendo que su voluntad es siempre mejor que la nuestra. Renunciar a uno mismo significa anteponer la voluntad de Dios sobre nuestros propios deseos y planes. Jesús mismo dio el más grande ejemplo de esta renuncia en el jardín de Getsemaní, donde oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 10:42. Este momento refleja la máxima sabiduría y entrega total a la voluntad de Dios, mostrándonos que la verdadera sabiduría radica en someternos a sus planes divinos, confiando en que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Además, Jesús nos enseñó que el camino del cristiano implica tomar nuestra cruz. Llevar nuestra cruz diariamente es aceptar que la vida cristiana a menudo implica sacrificio y decisiones difíciles. Sin embargo, estas decisiones nos acercan más a Dios, y la sabiduría está en aceptar que, al cargar con la cruz, estamos caminando hacia la victoria y la redención que Dios nos ha prometido. La renuncia también nos enseña a vivir de manera altruista, anteponiendo las necesidades de los demás antes que las nuestras. Jesús dijo en Mateo 4:25: «El que pierda su vida por mí, la hallará». La sabiduría divina nos llama a renunciar a nuestros deseos egoístas para servir a Dios y a los demás, ya que es en este acto de entrega y servicio donde encontramos la verdadera vida. Renunciar a nosotros mismos también significa confiar plenamente en Dios para proveernos de lo que necesitamos. Jesús nos enseñó a no preocuparnos excesivamente por el mañana porque Dios cuida de nosotros. Al poner nuestra vida en las manos de Dios, estamos demostrando fe y sabiduría, sabiendo que Él tiene siempre el mejor plan para nosotros. El poder de la compasión.
La compasión es una de las virtudes más grandes que Jesús nos enseñó. En Mateo 9:36, se dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo gran compasión de ellas porque estaban afligidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Esta compasión no era solo un sentimiento, sino una motivación para la acción. Jesús no solo sintió compasión, sino que actuó en favor de los demás. Su compasión siempre estuvo acompañada de obras concretas de sanación, consuelo y transformación. Cuando alimentó a la multitud con pan y pescado, Jesús no solo vio la necesidad, sino que actuó para cubrirla. Esto nos enseña que la compasión debe ser más que un sentimiento, debe traducirse en acciones concretas para